Reciban un cordial saludo. Les habla María Luisa Rosales Rodríguez, asesora nacional de estudios sociales del Departamento de Primer y Segundo Ciclos de la Dirección de Desarrollo Curricular. En esta ocasión les presentaré una introducción al modelo pedagógico de la Escuela Unidocente de Costa Rica. Los centros educativos unidocentes son una oferta educativa de educación primaria en Costa Rica, en la cual se ofrecen los mismos servicios y beneficios de todos los centros educativos del país. Igualmente, requieren los mismos requisitos de matrícula para cualquier escuela de primaria. Su origen se da en los años 60 en Costa Rica para garantizar el derecho a la educación universal, obligatoria y gratuita. Es así como el Ministerio de Educación Pública en 1963 establece políticas públicas para crear estas escuelas y responden a la necesidad de llevar la educación primaria a las escuelas rurales que estaban muy aisladas y donde los estudiantes no tenían acceso a centros de población. Estas escuelas son de difícil acceso para el personal docente por su ubicación geográfica en zonas muy alejadas. Para solventar esta situación, el Ministerio de Educación Pública establece un modelo pedagógico exclusivo para estas escuelas y garantiza el nombramiento de un docente de primer y segundo ciclo que enseña simultáneamente a todos los estudiantes de diferentes niveles en una única aula. A esta metodología se le llama mediación pedagógica correlacionada y facilita que las personas estudiantes de diferentes niveles y edades aprendan juntos, fortalezcan el aprendizaje colaborativo y desarrollen otras habilidades como las sociales. Asimismo, permite una relación muy cercana entre el docente y los estudiantes por ser una población estudiantil muy pequeña. Las escuelas unidocentes tienen una clasificación específica de acuerdo a ciertos indicadores. Iniciemos con la ubicación geográfica. De acuerdo con su ubicación geográfica, los centros educativos unidocentes se consideran escuelas rurales y dispersas en la ruralidad del país. Por ejemplo, las escuelas ubicadas en los territorios indígenas de Costa Rica, zonas de alta montaña, como las zonas de Talamanca, por ejemplo, zonas costeras y otras muy alejadas de los centros de población. Existen, además, algunas escuelitas ubicadas en espacios cercanos a los centros de población. Representan zonas semiurbanas o rurales cercanas a las ciudades. Por ejemplo, la escuelita de San José, de la Dirección Regional San José Oeste, que está ubicada en la comunidad de Pabellón, cerca de Escazú. Otro indicador para la clasificación de los centros educativos unidocentes es la composición étnica de su población indígena. Como podemos ver en el gráfico, la mayor cantidad de población estudiantil que asiste a estas escuelas es población no indígena. Posteriormente, en un segundo lugar, tenemos una población muy importante de un 39%, que es la población indígena que se ubica en los territorios, y un 9% que es la población mixta, donde asisten personas indígenas y no indígenas. Un tercer elemento de la clasificación de los centros educativos son los rasgos de matrícula. El rango de matrícula en las escuelas unidocentes tiene un máximo de 30 estudiantes. Y ese rango va desde escuelitas donde asisten los 6 niveles escolares hasta escuelas donde asiste un único estudiante. Un cuarto criterio para clasificar los centros educativos unidocentes son los servicios educativos que en ellos se ofrecen. Todas las escuelas unidocentes deben implementar el currículum completo aprobado por el Consejo Superior de Educación mediante el Acuerdo 3497. Este es el plan de estudios de primer y segundo ciclo. Sin embargo, dependiendo de las características de los centros educativos unidocentes, su ubicación geográfica y la disponibilidad del recurso humano calificado, algunas de estas escuelas pueden impartir asignaturas complementarias, además de las 4 asignaturas básicas que están garantizadas por el nombramiento del docente de primer y segundo ciclo. También algunas de estas escuelas
pueden impartir lengua extranjera, por ejemplo, inglés, y algunas de ellas también imparten educación para la primera infancia. Asimismo, todos los centros educativos unidocentes tienen el derecho de recibir todos los servicios y programas aprobados por el MEP en cuanto a alimentación, transporte, bibliotecas, apoyo administrativo, etc. En cuanto a los componentes del modelo pedagógico de los centros educativos unidocentes, tenemos que explicar que los centros educativos unidocentes tienen una estructura general única. Y cuando decimos general es que todos los centros educativos unidocentes se rigen por esta estructura. Es un modelo pedagógico basado en la mediación correlacionada, para el cual se utiliza el cartel de alcance y secuencia por asignatura y una plantilla oficial de planeamiento exclusiva para el planeamiento correlacionado. Más adelante estaremos explicando cada una de estos elementos. En cuanto a la estructura del modelo pedagógico exclusivo de las escuelas unidocentes, tenemos que explicar que el día escolar en la escuela unidocente es muy diferente al día escolar de las escuelas regulares. El día inicia con un espacio denominado el Círculo de la Armonía, donde la persona docente desarrolla actividades lúdicas relacionadas con las temáticas del currículum que se va a desarrollar durante el día, o bien podría abordar temáticas importantes para la población estudiantil o la comunidad. El día continúa con un desarrollo de 6 lecciones consecutivas, donde se imparten lecciones de las asignaturas académicas o básicas. Seguidamente, al terminar esas 6 lecciones, se desarrolla una lección denominada el Círculo de la Creatividad, donde la persona docente de primer y segundo ciclo desarrolla actividades relacionadas con las áreas del currículum que competen a las asignaturas complementarias, por ejemplo, deporte, artes, música, hogar, etc. Y se cierra el día lectivo con una actividad que se llama cierre pedagógico, donde las personas estudiantes, con la guía de la persona docente, desarrollan una puesta en común de los trabajos realizados durante el día y de los aprendizajes adquiridos. En esta imagen podemos observar el horario de la escuela unidocente, tal como la hemos explicado, donde el horario inicia a las 7 de la mañana, entre 7 y 7:20 se realiza el Círculo de la Armonía. Desde las 7:20 hasta las 12:15 vamos a tener las 6 lecciones de asignaturas básicas. Entre esas lecciones, entre la tercera y cuarta y quinta y sexta, vamos a tener un espacio de 40 minutos donde la persona docente realiza su hora de almuerzo junto con los estudiantes. Recordemos que en esas escuelas solo hay una persona adulta, que es la persona unidocente, por lo tanto, de acuerdo con el deber de cuidado, la persona unidocente toma sus alimentos al mismo tiempo que las personas estudiantes. De 12:15 a 12:55 en la séptima lección se realiza el círculo creativo, que es donde la persona docente de primer y segundo ciclo fortalece áreas del currículum donde no tiene profesores de asignaturas complementarias. Seguidamente se cierra el día escolar con el cierre pedagógico. Si tenemos en ese momento docentes de asignaturas complementarias nombrados, se amplía la jornada en la octava y novena lección para realizar la ampliación del círculo creativo, que es cuando los docentes de asignaturas complementarias o de especialidad llegan a la escuelita a brindar esas lecciones. Finalmente, el docente tiene dentro de su horario establecido que de la 1:15 a la 1:55 realizará sus funciones administrativas. En esta imagen podemos observar lo que estamos explicando sobre el horario exclusivo de los centros educativos unidocentes para que la persona docente pueda apreciarlo desde otra óptica, con tanto el nombre de la actividad que se realiza y el horario lectivo en que se realiza. En relación con la mediación pedagógica correlacionada, como ya se explicó,
es la metodología aplicada en estos centros educativos. ¿Qué es la mediación correlacionada? La correlación es la mayor generalidad o alcance que puede lograrse al relacionar un contenido, saber disciplinar o área temática. También refiere a la cantidad de horas lectivas efectivas que se pueden utilizar para desarrollar ese saber disciplinar. La mediación correlacionada fomenta el aprendizaje colaborativo de las personas estudiantes en proyectos o actividades que involucren varios niveles educativos. Esto es fundamental porque en las escuelas unidocentes, al existir un único docente, este debe apoyarse en los estudiantes de mayor edad para el acompañamiento de los estudiantes de menor edad. Eso permite una relación muy estrecha tanto entre los estudiantes como con la persona docente. La correlación se realiza en las estrategias de mediación, en todas las actividades que se realicen, respeta el enfoque curricular y metodológico de cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en ciencias debe respetar el proceso de indagación, en estudios sociales debe respetar el proceso del aula-taller y así sucesivamente. ¿Qué es el cartel de alcance y secuencia? Habíamos dicho que para cada una de las asignaturas se utiliza en la escuela unidocente un cartel de alcance y secuencia. Esto es una herramienta visual que utiliza el docente donde se describe de manera resumida el contenido y la progresión del programa de estudios. Es una organización. Adicional al programa de estudios se elabora una organización. Organiza y muestra el alcance. En este sentido, lo que muestra el cartel serían cuáles temas se abordarán en un periodo determinado y cuáles serían aquellos niveles que podrían estar incluidos en el desarrollo de esa temática. No siempre se pueden incluir los 6 niveles. En ocasiones, cuando el contenido no lo permite, ese contenido se desarrolla de manera individual. También el cartel de alcance y secuencia organiza y muestra, como lo dice el título, la secuencia de esos contenidos. Ordena progresivamente los contenidos según el programa de estudios. Recordemos que los programas de estudios tienen un orden cronológico. Se inician con la primera unidad o el primer tema, dependiendo del programa del que estemos hablando, y así sucesivamente va avanzando a lo largo del curso lectivo. Se debe respetar esa organización cronológica. Facilita la planificación porque al visualizar el contenido y su progresión, mejora la organización de las actividades. Asegura la coherencia porque permite verificar la articulación de los contenidos, evita omisiones o repeticiones. Al organizar los contenidos en orden y secuencia, como lo dice su principio, nos permite visualizar que todos los contenidos del programa se están abordando y evita también las repeticiones. Por último, el cartel de alcance y secuencia facilita la contextualización curricular porque puede ser adaptado a las necesidades del estudiantado y al contexto educativo. Precisamente el cartel de alcance y secuencia se elabora desde la Dirección de Desarrollo Curricular, se envía a las direcciones regionales. Es una propuesta desde el nivel nacional que cada una de las direcciones regionales puede modificar y adaptar a su contexto. Tal como se explicó en la estructura del modelo pedagógico unidocente, uno de sus elementos es el uso de la plantilla oficial para el planeamiento correlacionado. Esta plantilla se utiliza únicamente en los centros educativos unidocentes. La plantilla contiene aspectos administrativos, como lo podemos observar aquí, un espacio para las competencias, y luego tenemos toda la estructura pedagógica, que sería el espacio del círculo de la armonía, que debe ser planificado por la persona unidocente todos los días, y luego el desarrollo de las actividades de mediación correlacionada, de acuerdo con la asignatura que esté desarrollando. Tiene el espacio para el círculo creativo. Recordemos que lo desarrolla la persona docente, unidocente,
para explorar la creatividad del estudiantado por medio de actividades vinculadas a las artes, el deporte, la recreación y otras temáticas que complementan el currículum. En el círculo creativo se desarrollan actividades de aquellas asignaturas complementarias de las que no tenemos servicio en esa escuela. Luego tenemos el espacio del cierre pedagógico, donde se desarrolla una apuesta común para repasar los aprendizajes adquiridos. Finalmente, la plantilla presenta un espacio de autoevaluación para la persona docente. Finalmente, es importante explicar que las escuelas unidocentes cuentan con una red de apoyo dentro de la dirección regional. Esta red de apoyo se denomina comités regionales de apoyo a las escuelas unidocentes y las conocemos como las CRAEU. Las CRAEU emanan desde el viceministerio académico y desde la DDC, desde ahí se tutelan, se apoyan, se organizan y lo que garantiza es una organización regional que permita la atención de esas escuelas. ¿Qué buscan las CRAEU? Fortalecer el modelo pedagógico de mediación correlacionada a través de reuniones, a través de elaboración de planeamientos colectivos, a través de búsqueda y divulgación de recursos, etcétera. Existe, todos los años se elabora una circular oficial para que las CRAEU puedan ejercer sus actividades. Para poder ejercer esas actividades, precisamente, las CRAEUs tienen que coordinarse desde la dirección regional, el Departamento de Asesoría Pedagógicas y las supervisiones de circuito. En conjunto, estas tres dependencias organizan todas las actividades referentes a las escuelas unidocentes de su región. Específicamente, lo que establecen las CRAEU, además de gestionar y ejecutar las sesiones mensuales de trabajo circuital, donde se diseñan los planeamientos correlacionados para cada circuito, las CRAEU también identifican temáticas y necesidades de los centros educativos unidocentes. Por ejemplo, necesidades relacionadas con la evaluación de los aprendizajes, con la aplicación del TUA, con la contextualización y la pertinencia curricular, y la flexibilidad curricular, entre otros aspectos importantes para el estudiantado. Ahora les invitamos a observar 4 videos adicionales a este, en los cuales se explicarán las particularidades del planeamiento correlacionado que se aplica en los centros educativos unidocentes en las 4 asignaturas básicas del currículum costarricense: español, ciencias, matemáticas y estudios sociales. Muchas gracias.